Hola, gente bonita. Yo soy Linda Menova, soy escritora y artista mexicana. Si llegaste aquí, fue por dos motivos. La primera fue gracias al algoritmo y la segunda es porque ya te encuentras leyendo mi nuevo libro titulado Sándalo y vainilla para la muerte y eternidad. El motivo de hacer este video es meramente informativo para mis lectores, en donde yo cuento, pues, en mi inspiración y posteriormente, eh, dado que mi esencia como escritor es rescatar y preservar todos esos mitos, leyendas, historias, relatos que surgen en nuestra cultura mexicana, pues, y yo intento preservarlos e incluirlo dentro de todos mis libros. Este viene siendo el sexto libro que yo hago. Entonces, quédate aquí para que, pues, evidentemente puedas echar sobre ello. Bien, lectores, como ya leyeron en lo que es la nota del autor, este libro se inspira, sí, en las leyendas que se cuentan, ¿no? Aquellas que surgen en lo alto de la montaña, como bien decía ahí, por ejemplo, una de ellas es que se cuenta que si tú vas y te adentras a los bosques o inclusive en las selvas y vas pensando en dinero o alguna situación ahí que necesites, dicen que se te aparece el diablo. Y ya pues depende de ti si va a ser. Muchos han muerto por esto, muchos se han perdido, etcétera. Eh, Ahora, la cuestión es que mi razón principal para crear este libro fue porque yo de niña crecí escuchando, pues sí, meramente estas leyendas mexicanas. Ya hoy en día no se cuentan mucho, de hecho se están perdiendo. Yo creo que la más popular de la que estamos hablando es La Llorona. Evidentemente los niños la conocen, pero existen muchísimas y tantas alrededor de la República Mexicana que a mí me pareció, pues, bonito honrar esa tradición. Y por eso me inspiro en hacer esta. Eh, un mito que se cuenta, por ejemplo, aquí en mi región, en lo que es Quintana Roo, efectivamente, en lo que fue Mesoamérica, ya saben que se asentaron las culturas prehispánicas y evidentemente se preserva muchísimo de lo que es nuestra cultura prehispánica y se va transmitiendo de generación en generación y de boca en boca. En mi región, en lo que es aquí en Quintana Roo, se dice, y no dudo que sea así también en Yucatán, ¿no? Pero mi mamá me contaba, por ejemplo, que cuando llega un nuevo integrante, o sea, cuando nace un bebé, eh, llega una luz a la casa. Y evidentemente pasaban situaciones como, por ejemplo, cuando el niño estaba durmiendo en la hamaca, de repente la hamaca se lo hacía sola. Eh, Podrán existir gente escéptica que diga que esto tiene una em, deducción más psicológica, por ejemplo, o que haya alguna explicación más lógica al respecto, ya sea biológica o científica. Sí, pero la intención de escribir y narrar este tipo de mitos, historias y leyendas, relatos en general sobre nuestra cultura es meramente porque son mi tradición, son mis costumbres. Y entonces, en este sentido, todos los mitos, todas las leyendas tienen un trasfondo, tienen una reflexión profunda que dejan. Mi libro no es la excepción, por eso fue creado. La intención era rescatar las leyendas mexicanas, entonces yo creo mi propia leyenda mexicana. Claramente es creación literaria, sí, pero tiene muchísimo de la inspiración, evidentemente, de muchas leyendas. Em, por ejemplo, ¿no? No solamente es el hecho de escribir la leyenda, sino también contar una historia de amor,
y mezclarlo entre todo eso. Esa es la intención de querer hacer, pues, este libro, ¿no? Yo en mi libro narro la historia de una chica que crece escuchando una leyenda sobre Delicia. Delicia es una madame eh, francesa que tenía un burdel. Evidentemente viene huyendo de allá y se refugia pues en las partes altas de México, ¿no? En algún pueblecillo por allá. Entonces, ¿qué razón tendría una mujer tan extravagante y bella de refugiarse en un pueblo? La intención no solo es contar la leyenda, sino pues evidentemente hacerlo una novela corta, ¿no? Para el gusto de todos. Mi protagonista vive con esta leyenda, pero al crecer se va dando cuenta que evidentemente mm, a ella no le pasan situaciones extrañas y busca explicaciones a todos, hasta que de repente sentada en un río llega a sus pies un perfume. Ella lo agarra, curiosa por la nota, se lo coloca. Dentro del perfume se encontraba Deito, el alma de Belice, quien la posee, y entonces de ser una persona sencilla, de ser una persona intelectual, tranquila, su personalidad cambia. Y aquí empieza la historia. Ahora, les voy a contar la parte en la que yo incluyo un relato verdadero. Es precisamente para preservar mis tradiciones. Curiosamente, esto ya es basado en hechos reales, me sucedió. Cuando yo empiezo a escribir este libro, y yo siempre busco el que lleguen a mí historias que muy pocas personas conocen, o sea, que son desconocidas inclusive para mis hermanos mexicanos. Yo termino de hacerme las uñas, pido un taxi por no mencionar ahora sí que la aplicación. Y en el camino el chofer me pregunta pues algo muy curioso, ¿no? Primero empezó por preguntarme, en la aplicación aparece mi nombre, por preguntarme mi segundo nombre. Pues yo le digo, pues sí, me llamo Linda, ya no. A tus nombres son muy comunes. Y no son muy comunes, perdón. Y yo le dije, y sí, un poco, ¿no? Quizás he escuchado que mi primer nombre es muy popular en lo que es en Francia y quizás en, lo he escuchado en algún otro lado, ¿no? En algunas partes de Estados Unidos, ¿no? Extraño, pero así es. Y pues por hacer plática, porque parezco seria, pero realmente no lo soy. Me gusta escuchar a la gente, sobre todo a la gente mayor, porque siempre tienen anécdotas bastante peculiares. Me, por meterme a la plática le pregunto, pues, su nombre, ¿no? Yo no sabía la razón o el por qué, a dónde iba su plática. Me dice sus nombres, les voy a ser sincera, no lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo es la historia. Entonces me dice que si podía contarme, primero me pidió permiso para poder contarme mi historia. Evidentemente le dije que sí. Eh, Empezó por contarme que se subió una señora que le hizo esta misma pregunta, que si cómo se llamaba. Empezó por preguntar los nombres. Él le dijo su nombre y también le dijo que pues su nombre, si bien es popular, no es tan común. Y el señor le preguntó, el señor taxista le pregunta cuál es su nombre de señora. Y ella le dice que María. Y entonces le dice, fíjese que todos en mi pueblo se llaman María y José.
Sí, yo también quedé intrigada. Y dije, ¿cómo? Sí, dice, lo que pasa es que en ese pueblo, ella es originaria de Puebla, así que, por favor, gente de Puebla, alguno que me llegue a ver, déjame saber en qué pueblo exactamente pasó esto, porque la verdad, y tampoco lo recuerdo bien a detalle. El punto es que la señora dice que todos en su pueblo se llaman María y José, porque el padre que estaba en esa parroquia que los bautizaba no dejaba que se pusiera solo un nombre. Entonces, igual por el hecho del catolicismo de la religión, les pide a las personas que están bautizando a su hijo que le pongan antes el María, antes del nombre, y consecutivamente para varón, José. Entonces, por ejemplo, yo quiero bautizar a mi hijo con el nombre de Armando, y entonces el padre va a decirle José Armando. Si yo quiero nombrar a mi hija Carmen, pues Mari Carmen, ¿no? María Carmen, Mari Carmen, y así consecutivamente. Entonces, casualmente, todos en el pueblo se llaman María y José. Esta historia la incluyo dentro de mi libro, precisamente porque me pareció bastante popular. Ahora, si la llegan a leer en el libro, por favor, todos mis libros se encuentran en Amazon y los puedes conseguir dentro del lanzamiento, alrededor entre un mes, 2 meses después de que se lanzó. Todavía siguen estando a $1. O sea, lo que viene siendo menos de 20 pesos mexicanos. Em, Continuando con la historia yo, pues me pareció bastante bonita y dije, tengo que incluirla. Esa es la intención de querer escribir siempre. Yo en todos mis libros, y ya les repito, este viene siendo el 6º libro, siempre incluyo este tipo de anécdotas que me pasan, el por qué el escribir mis libros y sobre todo el valor que tienen de querer, pues, preservar, pues, mis tradiciones y costumbres. Todos estos mitos y relatos que son desconocidos para nosotros, inclusive, a nosotros los mexicanos. Esa es mi esencia, esa es mi razón de ser. Así que, si te quedaste hasta aquí, por favor, regálame un like, déjame un comentario qué te parece todo esto. Yo tengo más videos en el Evidentemente como información a mis lectores, donde les digo qué parte es un mito real, qué parte es una historia real, qué parte es un relato real. Y que evidentemente todos mis mitos, pues, son creaciones literarias, ¿no? Pero pues, gracias por escucharme. Recuerda que los puedes conseguir todos por Amazon y que también algunos de ellos están en audiolibro. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.